Listo. Ahora sí. Introducción a la física el día de hoy. Entonces, pues espero todos estén pues atentos a la explicación. Al final de cada clase hay algunas preguntitas que voy a hacer, pues algunos de los que estén ahí, voy a preguntar específicamente. Entonces, pues espero, son preguntas la verdad muy sencillas. Que espero estén todos muy atentos. Entonces, pues bueno. Ok, sigamos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver magnitud física, sistema de unidades, análisis vectorial, ejemplos prácticos y teóricos. ¿Listo? Esto es como una pequeña introducción a lo que pues vamos a ver de pronto más adelante y pues igual sirve para complementar algunas cosas que de pronto quedaron muy sueltas en la parte de matemáticas. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, porque me acabo de saltar el anuncio de que quedan 10 minutos, pero no importa, porque pues podemos hacer otra reunión para terminar o sea, entramos con el mismo link, si se llega a acabar la reunión, entramos con el mismo link y pues terminamos la clase, listo, no hay problema. Magnitud física, ¿listo? Es el primer tema de hoy. Entonces, chicos, cuando hablamos de magnitud física, hablamos de pues todo aquello que se puede medir. Cuando hablamos de todo eso que se puede medir, también pues hablamos precisamente de las magnitudes fundamentales. Es decir, hablamos de pues las que necesitamos algún elemento práctico del día a día para poder ser expresadas. ¿Como qué, chicos? Como un cronómetro, como una regla, como un peso, ¿cierto? Que son elementos que pues se utilizan en el día a día y pues de alguna manera nos ayuda a registrar lo que sería un trabajo, un procedimiento, un proyecto, ¿cierto? Entonces, pues, siempre vivimos como en contacto con la física. Entonces, para poder avanzar, ¿sí? Me fue la pantalla. De pronto es la conexión, Ender, porque no se te escucha muy bien. Espera unos segundos y algo, pues me repites dentro de un minuto para Profe, estar. ¿Sí? profe, es que estoy teniendo bastante falla en el Wi-Fi y pues me ha sacado ya como 3 veces de la clase. Listo. ¿Cómo es tu nombre? David Rangel, profe. Ah, bueno, listo. David. Sí, pues si algo Entonces, yo veo la clase en YouTube, porque si me listo. sigue sacando me va a complicar. Entonces Listo, no va a listo, prestar David. atención. Listo, David, no pasa nada. Si algo lo ve en YouTube, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. De igual manera, para que tome en cuenta la asistencia. Listo, listo, no pasa nada. Listo, profe. Listo, chicos, entonces como les venía comentando, las magnitudes fundamentales son todas aquellas que pues necesitan un elemento medidor para poder pues llevar a cabo este proceso. Les decía que un ejemplo de esto es el peso, la regla, el cronómetro, sí, que son bastante pues muy normales en el día a día de nosotros. Pero hay unas que son las magnitudes derivadas como tal, que son aquellas que se expresan a partir de varias magnitudes fundamentales. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, un corredor, ¿cierto? En un atleta, pues esta persona necesitamos para saber el rango, necesitamos pues la velocidad y la distancia, ¿cierto? Que recorrió, pues, por ejemplo, Usain Bolt, en este caso. O cuando hablamos de geometría, hablamos de que necesitamos dos áreas o dos medidas para poder expresar lo que sería un volumen. O también cuando hablamos de la velocidad de un carro, ¿cierto? Hablamos de kilómetros por hora. Entonces, en este caso, son las mismas magnitudes fundamentales acompañadas de otras para poder expresar lo que sería unas derivadas, que también son importantes y son muy fundamentales al momento de desarrollar pues todas estas operaciones físicas. Como les digo, pues más que todo esto es una introducción
para que pues las próximas clases no queden como loco, uy, estas magnitudes, no sé qué. Entonces, pues la idea es que pues comprendan que las fundamentales son las que se hacen el día a día y las derivadas ya es como la compañía de dos o más magnitudes fundamentales, ¿no? Hasta ahí yo creo que pues todo muy claro, ¿no? Entonces pasamos rápidamente pues a la segunda unidad, que sería el sistema de unidades, que pues es bastante útil identificarlo y analizarlo. Cuando hablamos de un sistema de unidades como tal, hablamos de que es el valor numérico de la magnitud que serán diferentes unidades según lo elegido o según lo que le piden en el ejercicio para trabajar. En este caso, los más usados son el sistema internacional con el sistema S.I o sistema CI y el sistema cegesimal, que es el CGC, ¿sí? Vamos a verlo más en detalle para entenderlo. Entonces, cuando hablamos del sistema SI, hablamos de el metro, el kilogramo o el sistema internacional, ¿sí? Hablamos del metro, el kilogramo y el segundo y el Kelvin. Cuando hablamos del CGS, hablamos del el centímetro, el gramo, el segundo y los celsius. Es como la principal diferencia. Mientras que en el sistema internacional solamente hablamos de metros, el CGS, ¿sí? Que es fácil identificar porque tiene las siglas de lo que utiliza. Entonces tenemos el centímetro, el gramo y el segundo. ¿Qué comparten estos dos? Comparten la unidad de tiempo, ¿cierto? Cuando hablamos de tiempo, ambos sistemas de unidades, hablamos de que ambos son en segundos. El tema de la masa, pues hablamos de que la diferencia es entre el kilogramo y el gramo, y lo mismo entre el metro y el centímetro, ¿no? Entonces, esa es como la principal diferencia. Hay algunos ejercicios que piden en el sistema internacional y otros que piden en el CGS. Entonces, hay que mirar o tratar de identificar cuál de los dos sistemas es que pues estamos trabajando al momento de desarrollar las operaciones o todo el tema de cálculo, ¿listo? Entonces, para la unidad 3, vamos a ver lo que sería un análisis vectorial como tal. Cuando hablamos de magnitudes escalares, son aquellas que tienen pues un módulo de medida, ¿sí? Hablamos de longitud, de tiempo, de área o energía. ¿Cómo así, profe? Pues hablamos de que el módulo es la unidad que estamos trabajando. En este caso, si tenemos el módulo y la unidad, tenemos que, por ejemplo, el módulo es 21 y la unidad en este caso sería metros, ¿sí? Lo mismo si fuera kilogramos, entonces cambiaría la unidad, ¿sí? Y cuando hablamos del módulo, hablamos de lo que sería la numeración o la cantidad de lo que va a haber. En este caso, pues para un ejemplo X y lo que sea, pues yo quise mostrarlo de esa manera para que pues entendiera un poco mejor. ¿Cuál es la idea? La idea pues es recortar, ¿sí? Pues estos conocimientos que pues de pronto han venido de algunos grados anteriores y pues ponernos al día para desarrollar ejercicios obviamente un poquito más complejos y pues tengamos pues claro todos esos conceptos básicos, ¿no? Entonces pues siempre es importante pues tenerlo como presente. Entonces está representado cuando hablamos de un vector, ¿cierto? Con una recta orientada, es decir, posee un sentido señalado por una flecha. Cuando hablamos de un vector, ¿sí? O que la fuerza ocurre en un segmento, generalmente, pues, en los ejercicios me muestran, ¿sí? Hacia dónde va la fuerza o hacia dónde va, por así decirlo, las cargas, ¿cierto? Entonces, pues hablamos de que hay una dirección, hay una magnitud, hay un sentido, ¿cierto? Entonces, pues siempre es importante analizar para, pues, por lo menos entender la física desde el concepto, no numérico, sino el concepto básico. Entender que siempre va a haber una fuerza mostrada en cualquier tipo de ejercicio
y pues es importante pues entenderla, leerla y pues sobre todo saberla explicar, ¿sí? No es lo mismo tener una flecha que pues me esté marcando hacia un lado tanto que una fuerza mucho más pequeñita que me esté marcando hacia el lado contrario. Entonces es importante saber entender eso. Bueno, chicos, vamos a hacer una pausa porque se me va a acabar la clase. Entonces vamos a entrar con el mismo link a la reunión, ¿listo? Vamos a entrar.